Entonces, es algo que ya es parte de los valores de cada estudiante, donde le pongan la responsabilidad y participe, ¿ok? Bien, siendo las 2:30, le voy a pasar la posta al doctor Flores. Doctor Flores, yo me retiro o voy a estar por ahí y ya lo dejo con los alumnos para que usted inicie su clase, ¿ok? ¿Me escuchó, doctor? Buenas tardes, sí, todo bien. Acá Ya, empezamos doctor, entonces. empiece. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la primera clase teórica del curso de obstetricia y como siempre empezamos con el archivo de la evaluación preconcepcional. Vamos a, vamos a colocarlo en la pantalla. Ya, muy bien. Cuando una paciente desea embarazarse, lo primero que debería realizar es una evaluación preconcepcional. Esto es muy importante, porque el embarazo es una situación en la vida de la mujer muy importante y que de todas maneras va a tener un resultado tanto materno como perinatal. En ese sentido, para poder asegurar que el resultado materno y perinatal sean lo más adecuadamente posible, debemos realizar la evaluación preconcepcional. ¿En qué consiste? El cuidado preconcepcional es reconocido como un componente crítico en la atención sanitaria de las mujeres en edad reproductiva. Es muy importante y se da en consonancia con lo que viene a ser los aspectos más importantes durante el embarazo. ¿Cómo se define el cuidado preconcepcional? Este cuidado preconcepcional se define como un conjunto de intervenciones que tienen como propósito identificar y modificar factores de riesgo que puedan perjudicar el resultado materno perinatal, en la medida que sean posibles. Hay factores de riesgo que se pueden modificar, otros se pueden eliminar, otros pueden atenuarse, pero digamos que algunos de ellos no van a poder ser intervenidos. Entonces, eso hay que explicarle a la pareja. Estos factores pueden corresponder a variables de tipo demográficas, también pueden ser situaciones médicas, llámese comorbilidades, ¿no?, que pueden afectar directa o indirectamente a la paciente y, por consecuencia, a lo que va a ser el embarazo en un futuro, ¿no? Están relacionados a factores causales de un mal resultado materno-perinatal. La consulta preconcepcional de la que estamos hablando se define como una entrevista que tiene que ser programada entre una mujer que desea embarazarse acompañada de su pareja de preferencia con el equipo de salud que va a llevar adelante el control de ese futuro embarazo. Entonces, digamos que esto es muy importante, ¿no? En nuestro país tenemos valores muy altos de morbilidades maternas, morbilidades perinatales, incluso mortalidad materna y mortalidad perinatal. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que fundamentalmente las pacientes muchas veces llegan a la primera atención en un establecimiento de salud cuando ya se encuentran embarazadas. Es decir, no han hecho un estudio previo al embarazo. Entonces nos llegan a la consulta con embarazo de 8 semanas, de 10 semanas, incluso a veces hasta de 22 semanas. Y lo cual hace que los esfuerzos por tratar de aminorar los riesgos que durante el embarazo pueden presentarse en la salud de la mujer, los riesgos que pueden presentarse para el feto, sean, digamos, riesgos que no podemos manejar ya cuando el embarazo está avanzado. Entonces, es muy importante realizar esto, decíamos, previo al embarazo. El objetivo fundamental es corregir, tratar de eliminar o disminuir estos factores o conducta de riesgo. Por ejemplo, si hay pacientes que tienen hábitos nocivos, ¿no?, llámese consumo de tabaco, consumo de alcohol, esto podría ser, digamos, corregido. Podríamos tratar de disminuir este hábito nocivo o eliminarlo en todo caso. Hay factores, por ejemplo, vinculados a la nutrición, a alimentos que no son muy recomendables, ¿no?, que podrían también tratarse de corregir, eliminar con educación, con una charla, de repente eso podría ayudar. Entonces, ese es el objetivo de la consulta preconcepcional. El objetivo es tratar de
eliminar o disminuir o corregir estos factores de riesgo reproductivo y de esta manera buscar que algunos aspectos puedan presentarse, digamos, lo menos riesgoso posible para un futuro embarazo. La meta del asesoramiento preconcepcional es que una pareja reciba toda la información necesaria para tomar decisiones conscientes sobre su futuro reproductivo. Y eso es algo a lo cual deberíamos llegar. Repito, en nuestro país a veces hay mujeres que no hacen la consulta preconcepcional. La primera consulta en nuestro establecimiento de salud es cuando ya se encuentran con un embarazo de 8 semanas, 12 semanas, 15 semanas. Entonces eso es algo que definitivamente puede afectar, ¿no?, el pronóstico del embarazo. Es necesario comunicar y educar. La educación es un aspecto muy importante en lo que es estos temas de salud. Digamos que al educar a las pacientes, nosotros podemos asegurarnos, ¿no?, de que una lista de factores de riesgo que pueden complicar tanto la salud materna como perinatal se puedan reducir o puedan ser reconocidos en esta etapa. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un problema de comorbilidad previa, un problema de salud, diabetes, tienen de repente síndrome antifosfolipídico, tienen algún tema vinculado a trastornos endocrinológicos y nos realizan este chequeo preconcepcional y luego durante el embarazo, algunas de ellas pueden terminar en aborto, otras pueden tener complicaciones más serias de su salud y sobre todo hay un riesgo de muerte materna incluso. Entonces, esto es algo que debemos nosotros como profesionales de la salud y aquellos que están vinculados al tema de la salud, tratar de educar a nuestras pacientes. Si ustedes, Dios mediante, ¿no?, en un tiempo cercano van a ya ser médicos y van a atender a estas pacientes, y como médico general hay que hacer también este screening, hay que hacer este chequeo, hay que hacer esta consulta preconcepcional en la medida de lo posible para tratar de saber referir a tiempo a aquellas pacientes que por algún factor de riesgo no podrían quedar embarazadas, ¿no?, de un primer momento, porque esto implicaría que haya riesgo para su salud y riesgo de morbilidad y mortalidad. Entonces decíamos que era importante comunicar y educar a las mujeres en edad sobre esta lista de factores y pueden ser reconocidos en esta etapa, podemos reducirlos, podemos disminuirlos, podemos eliminarlos. Hay varios tipos de prevención, ustedes conocen. La prevención primaria fundamentalmente es de tipo preconcepcional. Su objetivo es evitar la ocurrencia de un defecto congénito. A ver, ¿ahí me escuchan? Bien, el objetivo es tratar de evitar la ocurrencia de un defecto congénito. Esa es la prevención primaria. La prevención secundaria es ya de tipo prenatal e intenta evitar el nacimiento de un embrión o feto defectuoso. En nuestro país, este tipo de prevención está limitada por aspectos legales. La prevención terciaria es la que buscamos básicamente en los hospitales donde laboramos. En este caso, por ejemplo, quien les habla labora en el Hospital Revalidati, y entonces buscamos básicamente, desde el punto de vista del tipo postnatal, evitar las complicaciones de estos defectos congénitos. Y entonces, así se mejoran las posibilidades de sobrevida, así como la calidad de vida de aquellos fetos que pudieran tener algún tipo de problema de malformación congénita. ¿Qué factores de riesgo tenemos que evaluar? Por ejemplo, aquellos vinculados a la edad, ¿no? La edad materna avanzada es un factor de riesgo importante porque está vinculado a riesgo de anomalías del desarrollo. Un ejemplo muy conocido es la trisomía 21, el síndrome de Down. Es un efecto conocido, ¿no?, como factor de riesgo vinculado a la edad materna. Otros aspectos importantes son también la edad materna baja. Por ejemplo, aquellas pacientes que son adolescentes, ¿no? Aquellas que son adolescentes, digamos, tempranas, también tienen factor de riesgo porque hay asociación con prematuridad, hay asociación con distintos tipos de malformaciones, como por ejemplo la gastrosquisis. También es importante. Luego tenemos que la parte vinculada a la pareja también tiene factores de riesgo. La edad paterna avanzada, cuando es mayor de 45 años, aumenta el riesgo para algunas mutaciones nuevas dominantes. Entonces vemos que estos factores de riesgo tenemos que conversarlo con la paciente, tenemos que decirle a la paciente que tiene ciertos factores, y ahora hay técnicas de diagnóstico prenatal que pueden ayudar a evitar que puedan existir algunos factores
digamos, de riesgo que puedan conllevar a fetos con problemas de malformaciones. Otro factor de riesgo importante es la consanguinidad. La consanguinidad también es un aspecto que se ha estudiado ya mucho, son vinculados a individuos que, desde el punto de vista de la consanguinidad, están muy cercanos y por lo tanto esto puede llevar a riesgos probables, ¿no?, de malformaciones congénitas. Esto se presenta a veces en poblaciones aisladas, en poblaciones en el interior del país, podría haber esta situación, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Actualmente, como ustedes saben, vivimos un momento difícil, ¿no?, en la vida de nuestro país y hablamos y escuchamos muchas veces de las ocupaciones. La ocupación es un aspecto importante en lo que es factor de riesgo. Tanto la exposición materna como paterna puede llevar a condiciones de riesgo. Me refiero básicamente a las condiciones de trabajo que están asociadas con resultados perinatales adversos. Por ejemplo, mayor incidencia, presentación de abortos, de óbitos fetales, de partos pretérmino, de bajo peso al nacer, algunos defectos congénitos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta la ocupación de la paciente y de su pareja para poder, digamos, estar orientando bien a nuestras pacientes. Hay, por ejemplo, pacientes que tienen exposición a tóxicos químicos, ¿no? Llámese agentes anestésicos, llámese aquellos que trabajan con solventes químicos, aquellos que trabajan en la agricultura, con los pesticidas, ¿no? Entonces, estas mujeres pueden tener una exposición laboral a estas sustancias y deberían ser aconsejadas por los profesionales de la salud para que puedan cambiar estas labores apenas se encuentran embarazadas. Entonces, es un aspecto que tenemos que orientar a nuestras pacientes en esta consulta preconcepcional. Otros que están también ahora muy de moda son los factores asociados al estilo de vida de las pacientes. Hay algunos hábitos que pueden determinar una serie de riesgos para las mujeres en edad fértil. Decíamos hace un momento, ¿no?, la falta de ejercicio, decíamos el tema del consumo de alcohol, el consumo de tabaco, en fin, ¿no? Identificación adecuada, oportuna, modificación de estos hábitos pueden beneficiar a mujeres y a su futuro embarazo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que conversar con la paciente, tenemos que preguntarle, ¿no?, cuáles son sus estilos de vida antes de que empiece lo que va a ser, ¿no?, un proyecto que es el proyecto de traer al mundo a un nuevo ser vivo. Entonces, es muy importante. A veces las pacientes después preguntan por qué ha ocurrido este defecto congénito, por qué el embarazo terminó prematuro, por qué se murió el bebito, en fin, una serie de preguntas que a nosotros los profesionales de la salud tenemos que tener todas digamos, la asistencia técnica adecuada para poder darle respuesta. Y muchas veces no llegamos a la respuesta sino hasta que se hace la necropsia. Y cuando se hace la necropsia, nosotros hemos podido ver que por fuera, externamente, desde el punto de vista de las características fenotípicas, parece todo normal. Pero cuando se hace la necropsia, vemos que hay situs inversus, vemos que hay agénesis renal, vemos que hay una serie de alteraciones que se han presentado debido a una serie de aspectos. Puede ser causa genética, causa de lo que estamos hablando, ¿no?, estos hábitos nocivos, consumo de drogas, en fin, pero tenemos que llegar a una respuesta. Y la mejor manera es hacerlo antes de que el embarazo, digamos, se establezca. Los nutricionales, ¿no? Tenemos que identificar en la evaluación preconcepcional los malos hábitos nutricionales. Hay personas que piensan que porque están con un peso, digamos, por encima de lo normal, están muy bien de salud. Y ustedes que ya estamos ahorita en el 6º año de medicina saben perfectamente que eso no es correcto, necesariamente. Pacientes que llegan al embarazo con sobrepeso, pacientes que llegan con obesidad mórbida, tienen factores de riesgo. Van a desarrollar probablemente preeclampsia, van a desarrollar probablemente diabetes gestacional. Entonces, esto va a llevar a una serie de consecuencias para los fetos, que también van a ser, digamos, comprometidos en su salud. Aquellas que también tienen delgadez extrema, que tienen trastornos como la anorexia, la bulimia, aquellas que no reciben una suplementación vitamínica inadecuada. ¿Por qué? Por un mal hábito nutricional. Hay gente que no, ahora hemos estado escuchando, estamos revisando, ¿no?, que hay mayor consumo de vitaminas, ¿no?, sobre todo vitaminas, ¿no?, que se recomiendan, ¿no?, en la época que estamos viviendo, pero sin embargo hay muchas personas que no consumen, digamos, verduras ni frutas, y entonces su suplementación vitamínica puede ser inadecuada. Entonces es muy importante
tomar en cuenta este tema de los hábitos nutricionales. Se ha visto que la desnutrición durante el embarazo, mucho ojo, se asocia a riesgo de prematuridad, a riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, llámese fetos pequeños de tamaño. Se asocia a riesgo de mortalidad perinatal y defectos del tubo neural, sobre todo cuando hay deficiencia del ácido fólico. Entonces, vamos viendo nosotros, ¿no?, que hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta para nuestras pacientes. En este curso, que es muy importante en la carrera, que es el curso de obstetricia, que va a evaluar, ¿no?, a las pacientes que van a, digamos, embarazarse, que van a estar embarazadas, ¿no? Entonces, es muy importante este aspecto. Bien, seguimos. Acá en lo que respecta a los hábitos nutricionales, por ejemplo, un acápite, mencionar la suplementación con ácido fólico. Es una estrategia probada a todo nivel que puede llevar a una disminución del riesgo de ocurrencias de defectos del tubo neural. Entonces, todas aquellas pacientes que van a embarazarse deberían tomar suplementación con ácido fólico. Y a veces la paciente viene y nos pregunta, ¿no? Dice, doctor, yo debo tomar la suplementación con ácido fólico, pero ya tengo 10 semanas de embarazo. Entonces, eso nos lleva a pensar, ¿no? Esta paciente pudo haber, si es que hubieses llevado a cabo esta consulta preconcepcional, podría haber empezado a consumir el ácido fólico, digamos, un tiempo antes de empezar el embarazo, ¿no? Unas semanas antes. Entonces es un aspecto que por desconocimiento las pacientes de repente no lo han realizado. Y entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento determinado en que puede haber deficiencia en el desarrollo del tubo neural. Entonces, ¿y eso se ha evitado? Sí, se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado con una consulta preconcepcional, se pudo haber evitado con un consumo de este ácido fólico, y entonces tendríamos un resultado perinatal adecuado en lo que es el tema, ¿no?, del tubo neural. Muy bien, y aquellas mujeres que ya tuvieron el antecedente de un niño con defecto del tubo neural y pretenden embarazarse, deberían incluso recibir una dosis mucho mayor de ácido fólico diario para prevenir la recurrencia. Y ustedes, cuando, digamos, se llevan a cabo las prácticas y ustedes hagan su internado, probablemente más adelante, ustedes se van a dar como una paciente, sobre todo cuando rotan en obstetricia, una paciente que ya tuvo un bebito con un defecto congénito determinado, llámese cardiovascular, tubo neural, en fin, el siguiente embarazo, prácticamente hasta que no les demostramos de que, por lo menos anatómicamente, a través de las ecografías, el feto se encuentra dentro de la normalidad, no se queda tranquila, porque siempre recuerdo de aquello que vivió con el primer embarazo. Entonces, muy importante este aspecto que le estamos mencionando. Muy bien, el tema de los ejercicios. El embarazo, vamos a ver más adelante en las láminas, el embarazo no es patológico. Eso implica que las pacientes pueden llevar adelante una serie de dinámicas de actividad física, ¿no? Claro, tampoco no estamos hablando que van a hacer actividades físicas extremas, pero sí pueden llevar adelante una serie de actividades físicas. Y es muy importante porque el ejercicio, los que son saludables, producen bienestar físico y psicológico, tanto para las mujeres con intención de embarazarse como aquellas que ya lo están. Entonces es muy importante que también el tema de ejercicio sea, digamos, tratado dentro de esta consulta preconcepcional. Muy bien. ¿Qué debemos decirle a la paciente y a su pareja, si es que la acompaña en ese momento, ¿no?, que debería evitar? El consumo de tabaco. El hábito de fumar, llámese como fumador activo, como fumador pasivo, afecta tanto al feto como a la madre. Entonces, es algo que deberíamos decirle a la paciente que debe evitar. El alcohol es otro aspecto, perdón, es otro elemento que también debe evitarse. Nosotros hemos llegado a ver pacientes que han presentado consumo de alcohol, algunas de ellas porque de repente no sabían necesariamente que estaban embarazadas y que después han tenido lo que se llama un fetito que ha nacido con lo que es el síndrome de abstinencia alcohólica. Entonces es algo, digamos, muy lamentable porque son bebitos que tienen RCU, que tienen alteraciones anatómicas importantes, defectos a nivel de la cara, que tienen problemas neurológicos, ¿no? Y que encima, digamos, se asocia muchas veces a la prematuridad. Entonces, el alcohol debería salir de lo que es como un elemento, como uno de los elementos de consumo durante el embarazo, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿no?, tratar de recomendarles a las pacientes que deben de alcohol y deben dejar el tabaco. Ni que hablar de las drogas ilegales. Las drogas ilegales también son otro de los temas que tenemos que tratar con las pacientes, ¿no? Entonces, todas las drogas van a afectar el
embarazo negativamente. Hemos tenido pacientes que eventualmente en un pasado no tan lejano consumían algún tipo de droga quizás. Entonces la recomendación es tratar de dejar durante el embarazo. Bueno, yendo a otro tema, el tema del consumo de café, el tema del consumo de té, de los mates, de las bebidas cola, ¿no? Las bebidas cola, ¿no? También debe aconsejarse, ¿no? Que no se consuman en forma constante, ¿no? Estos son muchos de los, digamos, bebidas que a veces se consumen con relativa frecuencia, aunque ahora últimamente está disminuyendo, pero su uso a alta dosis en el primer trimestre está asociado incluso con presencia de amenazas de aborto espontáneo. Entonces debería desaconsejarse. Muy bien, importante es lo que se ve en esta lámina, antecedentes familiares. Es muy importante preguntar a la familia, a la paciente, sobre sus antecedentes familiares, ¿no? Antecedentes familiares de malformaciones externas o internas, historia familiar de enfermedades hereditarias en general, ¿no? Hay enfermedades hereditarias vinculadas a defectos, ¿no? De algunos cromosomas, en fin, eso debería preguntarse a la paciente, ¿no? Entonces, hay a veces pacientes que tratan de negar, porque ya una vez que de repente tienen un familiar y el familiar ha tenido un feto con este tipo de alteraciones, de repente ya no se acuerdan, ¿no? Existe también el otro extremo, ¿no? Que no, había una paciente que había tenido su hermana, que había tenido un bebito con síndrome de Down, entonces ella hasta que no se hizo todas las pruebas respectivas, ¿no? No estaba tranquila, ¿no? Entonces es muy importante ver el tema de antecedentes familiares. Muy bien, entonces acá en un cuadrito vemos, ¿no? Hay algunos aspectos que podrían recomendarse, ¿no? En esta consulta preconcepcional, la historia de embarazos previos patológicos, ¿no? Presencia de abortos recurrentes, ¿no? Óbitos fetales, mortalidad infantil, o aquellas parejas o aquellas pacientes que han tenido hijos con alteraciones genéticas tales como síndrome de Down, síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, aquellos que tenían defectos estructurales como el defecto del tubo neural, ¿no? Genitales ambiguos, ¿no? O presencia de cardiopatías, aquellas que tenían defectos o errores congénitos del metabolismo, por ejemplo, la fenilcetonuria, aquellas que tenían problemas hematológicos, presencia de anemia, alteraciones de la coagulación, aquellas pacientes que han presentado fetos que han sido recién nacidos, que han tenido distrofia muscular, retardo mental, fibrosis quística, en fin, ¿no? Hay una serie de riesgos que pueden ser sometidos a un asesoramiento genético. En esta lámina se menciona también otro tipo de situaciones. Miren, ¿qué ocurre? La paciente a veces no está digamos, no está haciendo uso de ningún método de planificación familiar, pero está en edad reproductiva. Entonces, en un momento determinado existe un riesgo que es la presencia de ciclos irregulares. Entonces, las pacientes a veces le viene su ciclo cada 40 días, cada 45 días, o a veces tienen una patología como el síndrome ovario poliquístico y a veces no le viene la menstruación a 2 meses. Entonces, algunas de ellas de repente se descuidan y piensan que no están embarazadas. Sin embargo, hay un riesgo. Y entonces, ¿qué ocurre? Mientras están pensando que no está embarazada, están usando medicamentos que usaban para algún tipo de tratamiento previo o algún tipo de tratamiento que ya recibían. Por ejemplo, la vitamina A. La vitamina A, la isotretinoína, esta vitamina A se utiliza a veces para tratar aquellas pacientes que tienen problemas de acné. Entonces, hay pacientes, nosotros hemos tenido un caso, se hospitalizó 9 semanas de embarazo, recién se estaba enterando que estaba embarazada cuando llegó al hospital, y resulta que haciendo la historia clínica había estado consumiendo vitamina A a altas dosis. ¿Por qué? Porque tenía un diagnóstico dermatológico de acné. Entonces, en ese momento ya recién la paciente se pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, es bastante difícil, ¿no? Llevar a una estimación de riesgo, pero se convierte en una paciente con una gestación de alto riesgo, a la cual le vamos a tener que hacer el seguimiento y muy probablemente podría tener, ¿no? Un riesgo de malformación congénita. Entonces, esto es algo que siempre hay que preguntar a la paciente cuando llega a la consulta preconcepcional, ¿no? O llega a la paciente y que desea embarazarse, hay que preguntarle, ¿no? ¿Qué medicamentos se está usando en forma rutinaria? Hay otra paciente, es un caso muy conocido, ustedes saben en la literatura, ¿no? El caso de consumo de la talidomida, ¿no? Conocido. El caso de medicamentos antiepilépticos, miren. Hay pacientes que consumen o toman, mejor dicho, medicamentos para evitar las convulsiones. Entonces, algunas de ellas se van al otro extremo. Entonces, una vez que se enteran que están
embarazadas ya no quieren tomar medicamentos. ¿Y qué pasa? Convulsionan en el embarazo. Es el otro extremo. Pero otras toman el medicamento y algunos de estos medicamentos anticonvulsivantes tienen riesgo de provocar defectos congénitos. Entonces ahí requiere una evaluación por el neurólogo que vea a la paciente junto con el ginecobstetra para evaluar qué tipo de medicamento anticonvulsivante va a recibir para evitar qué cosa, que convulsione en el embarazo, pero que al mismo tiempo no vaya a hacerle daño al producto. Cumarínicos, el misoprostol es otro medicamento que a veces hemos tenido pacientes que han utilizado probablemente. Entonces, nosotros tenemos que ser claros en decirles del misoprostol que se utiliza en el manejo del frustro. Es un medicamento que puede provocar defectos congénitos en los productos. Por todo hay pacientes que lo han tomado en una dosis y de repente luego ya se arrepienten, ya no siguen tomando, y entonces el embarazo continúa. Y entonces al haber tomado misoprostol están en riesgo de presentar defectos congénitos, ¿no? Hay un síndrome, ustedes pueden revisarlo, el síndrome de Moebius, ¿ya? Del síndrome de Moebius que está asociado al consumo del misoprostol en el embarazo. Muy bien. Entonces, hay una serie de consejos que se le puede dar a la paciente que va a la consulta preconcepcional, ¿no? Miren, el primero es fundamental. Aún sin saberlo, cualquier mujer en edad fértil puede estar embarazada, ¿no? Obviamente. Entonces tiene que estar atenta cuando le viene su fecha de última, su última regla, ¿no? Cuál es la fecha de su última regla. Lo ideal es completar la familia mientras aún se es joven, lo ideal, ¿no? Pero ahora tenemos el tema que las mujeres muchas veces también desean un desarrollo profesional y entonces a veces postergan la maternidad. Es algo que se ve a nivel mundial, en nuestro país no es la excepción. Los controles prenatales son la mejor garantía para la salud del embarazo. Esto es importante, ¿no? Si yo quiero que un proyecto se lleve a cabo, termine, mejor dicho, de la mejor manera posible, lo ideal es tratar de estar detrás del proyecto, ¿no? Tratar de seguir las normas de atención, ¿no? No puede ser que una paciente vaya a su primera consulta a las 8 semanas y después, ¿qué ocurre? Se desaparece hasta las 33 semanas. Yo hemos tenido casos en el hospital. Pacientes que han ido a la consulta a las 12 semanas y luego al final vuelven por emergencia a las 33 semanas. ¿Ya no se fueron a atender? No fueron a atender. Le pasa mucho a las pacientes que ya han tenido un embarazo previo, es decir, son multíparas, ¿no? Entonces dicen, no, ya tuve un embarazo previo, el embarazo fue todo normal, sigue 1, 2, 3 embarazos más, el cuarto embarazo ya ni se controla. Y ocurren sorpresas, ¿no? Esto es algo que hay que tratar de decirle al paciente que tiene que cumplir con los controles prenatales. Miren, es importante que toda mujer en edad fértil esté con su esquema de vacunación completo. Acá solamente marca una de ellas, ¿no? Que es contra el tema importante de la rubiola, ¿no? Nosotros teníamos casos de rubiola congénita hace muchos años atrás, hasta que se hizo el esquema de vacunación. Ahora los niños son vacunados contra la rubiola, pero hay digamos, un tema aparte, ¿no? El tema de las vacunaciones, ¿no? Entonces, lo importante es que la mujer en edad fértil esté vacunada. Y de esa manera evita riesgos para el producto, ¿no? Entonces, es muy importante este tema. Luego, hay que evitar el consumo de medicamentos o reducirlos a los imprescindibles. Este es otro aspecto que es importante. Hay pacientes que en algún momento de su vida han recibido algún medicamento por alguna patología determinada, pero luego el medicamento, digamos, ya no tiene razón de ser, pero sin embargo la paciente, como le fue bien hace unos meses o hace un tiempo y se siente la misma molestia, ¿qué pasa? La paciente vuelve a consumir el medicamento, es decir, se automedica. Entonces es muy importante, ¿no? Tratar de reducir los medicamentos a los imprescindibles, ¿no? Evitar el consumo de automedicación y reducir a los imprescindibles. Miren, las bebidas alcohólicas son dañinas durante el embarazo. Este es otro aspecto que también es importante remarcar. No fumar y evitar los ambientes en los cuales se fuma. Miren, comer de todo y comer bien, introduciendo verduras y frutas dentro de esta alimentación. Qué importante es esto. Entonces, ustedes van a ver, avance el curso, van a ver en obstetricia, van a ver que una de las molestias más frecuentes de los pacientes es el estreñimiento. ¿Y por qué tienen estreñimiento? Por esto, porque no comen, digamos, en forma adecuada. No consumen verduras, no consumen frutos. Entonces, el estreñimiento es una de las molestias más comunes que pueden presentar, ¿no?, las pacientes durante el embarazo. Muy bien. Consultar si el tipo de trabajo habitual es perjudicial para el embarazo. Miren, esto es muy importante.
Ahora la mujer trabaja igual que el hombre en una serie de ocupaciones, profesiones. Entonces es probable que una mujer tenga un trabajo que podría ser perjudicial, eso hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo cuando estaba en el servicio, había pacientes que estaban con amenaza de parto pretérmino, estaban hospitalizadas. Y de pronto un día voy pasando por ahí la visita y voy viendo, y de pronto la mente está con su laptop. Entonces, ¿cómo pues? O sea, no, es que doctor, es que pasa que yo soy gerente. Entonces, pero ¿cómo va a ser pues si usted está con amenaza de parto pretérmino? Mejor no. Hay una serie de decisiones que de repente como gerente tiene que tomar que generan un riesgo, un estrés, está acá en el embarazo para hacer un reposo físico y un reposo psicológico. Entonces, mental, entonces es importante, ¿no? Hay trabajos que son más perjudiciales. O sea, no pensemos que solamente los trabajos con ocupación física generan riesgo. También hay trabajos que generan estrés psicológico a los pacientes, de estrés muy fuerte, y entonces eso también puede llevar a, por ejemplo, situaciones de amenaza de parto pretérmino. Muy bien. Ante cualquier duda, miren, incentivar a las pacientes que deben consultar al equipo de salud. Esto es muy importante. Nosotros formamos parte de una profesión que es de servicio. Entonces, en la medida de la paciente, en lo posible, si las pacientes tienen dudas, ¿a quién le van a preguntar? Tienen que preguntarle al profesional de la salud que está controlando su embarazo, que le está ayudando en su embarazo. ¿Eh? Entonces, si nosotros le decimos, no, solamente venga a consultar si es una emergencia, ¿no? Entonces, hay problemas de consulta, son, digamos, aparentemente no emergencia, y que ¿quién le va a responder? Entonces, tiene que ser, pues, ¿no? En un equipo de salud, ¿no? Que esté no solo capacitado, sino que tenga la actitud de poder, ¿no? Dar este tipo de consultas, ¿no? Que hacen las pacientes. Hay pacientes que preguntan, ¿no? Desde qué cosa es lo que pueden comer, ¿no? Si hay pacientes que preguntan si pueden viajar, hay pacientes que preguntan si pueden viajar por avión, cuando había pues esa posibilidad, ¿no? Entonces, obviamente, eso tenemos que responderlo nosotros. Entonces, hay que incentivar, ante cualquier duda, consultar al equipo de salud. Es mejor que consulte a que haga algo que de repente puede poner en riesgo su salud o la salud del feto. Muy bien. Entonces, esto es importante, decíamos la evaluación preconcepcional. Entonces, una vez que ya hemos visto la evaluación preconcepcional, ¿no? Entonces, ahora vamos a mencionar, ¿no? Tres términos, tres definiciones que son vitales durante el embarazo. Para que haya embarazo, en primer lugar, tiene que haber ovulación, ¿ya? Luego de una ovulación adecuada, ¿no? Va a haber fecundación. Y finalmente, cuando hay fecundación, no va a haber embarazo como lo conocemos y que no hay una adecuada implantación. Entonces, son tres, digamos, aspectos que tenemos que nosotros tomar en cuenta vamos a desarrollar uno por uno, ¿no? Entonces, en primer lugar, el tema, empezamos con la ovulación. En esta lámina, que la van a repasar probablemente también en el curso de ginecología, van a darse cuenta que estamos acá viendo el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual, ¿no? Estamos viendo acá la fase, que es la fase menstrual, estamos viendo acá cómo viene la menstruación, se descama el endometrio, queda, ¿no? la capa basal, y luego empieza una fase proliferativa. Nótese, miren las glándulas, ¿no? Cómo se encuentran en disposición, y luego el día ya estamos en la segunda parte del ciclo, viene la fase secretoria, ¿no? Esto es lo que ocurre a nivel del endometrio. Pero a nivel del ovario, ¿qué tenemos? En primer lugar, tenemos la primera fase, que es la fase folicular, en la cual va a haber desde una selección, un reclutamiento, una maduración del folículo, hasta llegar a lo que se conoce como el folículo maduro o folículo de Graf. Y ese es el folículo que va a ovular. Entonces, pero para que ovule, miren, ustedes están viendo hacia arriba en las flechitas, tiene que haber la participación de una serie de hormonas. Entre la cabeza está la LH, la hormona luteotrófica, la FSH, la hormona folicular estimulante. Entonces, la LH es muy importante en el tema de la ovulación. Un pico de LH es la que desencadena la ovulación. Entonces, es una serie de, digamos, participación de hormonas que van a llevarnos a que se concrete el tema de la ovulación. Y entonces vemos acá la hipófisis, digamos, hipófisis acá, y tenemos incluso que la hipófisis está digamos, iniciada por una serie de pulsos, de pulsos de la GnRH, que se produce a nivel del hipotálamo. Entonces hay un eje que ya ustedes conocen perfectamente a nivel endocrino, es el eje hipotalámico, ¿no? Hipófisis gonadal, en este caso el ovario.
Entonces, este es lo para pasar y vemos que la ovulación es digamos, es una de las situaciones importantes en la vida de la mujer, que consiste en la liberación del gameto femenino a partir de un folículo maduro. Entonces, la ovulación ocurre, ¿no? En humanos el proceso ovulatorio, ¿no? Puede durar hasta 36 horas, ¿no? Clínicamente podemos darnos cuenta que una mujer ha ovulado, sí, podemos darnos cuenta, a veces hay un ligero dolor, fastidio en una de las fosas ilíacas, ¿no? Donde están los anexos, hay aumento de lo que es la filancia, el moco cervical, hay aspectos clínicos que podemos evaluar nosotros para decir que una paciente ha ovulado o no. Del punto de vista ecográfico también se puede hacer un seguimiento ovulatorio, se hace en aquellas pacientes que lo requieren, ¿no? Entonces, la ovulación, como les decía, es muy importante en la mujer, ¿no? Que desea embarazarse. Bien, y acá tenemos, ¿no? Al ovario, ¿no? Este es unos folículos, pero este es el folículo de grano, el folículo que ha madurado, y este folículo prácticamente, ¿no? Eclosiona y sale el gameto femenino, y miren la importancia de la relación anatómica que tiene que existir entre el ovario y la trompa de falopio en su porción fímbrica, ¿no? Para poder, una vez producida la ovulación, el ovocito cae acá en la porción ampular de la trompa, en la porción profímbrica de la trompa, y luego va a hacer una migración tubárica. ¿A dónde? Hacia la porción ampular, que es donde mayormente se producen las fecundaciones, como vamos a ver. Muy bien, entonces la fecundación. Si vemos en esta lámina, hay un espermatozoide que está llegando y prácticamente es el que va a fecundar a este gameto femenino, ¿no? Entonces acá ya vemos que el espermatozoide ya ingresó la cabeza y se ha quedado la cola. Entonces es importante para la fecundación. Bien, en el instante de la concepción, miren, todo comienza con el depósito de los espermatozoides en la vagina, ¿no? Entre 60 a 500 millones de espermatozoides son depositados en la vagina. Entonces eso es variable. Pero podemos mencionar que avanzan a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, y aproximadamente unas 5 horas ya han llegado a su, digamos, a su destino. Hay otros más rápido, avanzan en 5 minutos, dice acá. A nivel de la trompa llegan aproximadamente 300 a 500 espermatozoides. Y de todos estos, solamente uno de ellos va a lograr penetrar dentro del óvulo. Entonces, este es importante, ¿no? Uno de ellos va a llegar a penetrar en el óvulo. Entonces, vemos acá en esta lámina, los espermatozoides están en camino hacia su objetivo, que es el ovocito que está ahí, ¿no? Esperando. La porción ampular mayormente se... Entonces, vemos algunas partes más teóricas, ¿no? De la fecundación, y nos damos cuenta que hay fases, ¿no? De la fecundación, ¿no? En primer lugar, se presenta lo que se llama la penetración de la corona radiante. Se produce un procedimiento de reconocimiento y adhesión. Se presenta la reacción acrosómica, ¿no? La reacción acrosómica en la cual un receptor de membrana, ¿no? Interactúa con la glicoproteína ZP3. Hay un proceso que se llama de denudación. Luego viene la penetración de la membrana pelúcida por interacción con el receptor de las glicoproteínas ZP2. Y finalmente se produce una fusión. Esta fusión está a cargo de proteínas fusógenas de los gametos. Son fases que están vinculadas a la fecundación. Entonces, hay unos, digamos, aspectos que son dignos de resaltar. Por ejemplo, el bloqueo de la polispermia. El bloqueo de la polispermia implica que solamente uno de los espermatozoides va a ingresar dentro del ovocito. Hay una reacción cortical, está a cargo de una proteasa, que modifica esta glicoproteína ZP3, la hidroliza a ZP2. El ovocito reanuda su segunda división meiótica, se forman los pronúcleos masculino y femenino, ¿no? Y entonces hay dos procedimientos más, actividades más, la singamia y la anfimixis. ¿Qué cosa es la singamia? Los pronúcleos rompen sus cadenas, a eso se llama singamia, y se produce luego el inicio de la metafase mitótica, que se llama anfimixis. El fin de la fertilización, como la conocemos, empieza cuando inicia la primera división mitótica de lo que se llama la segmentación del cigoto. Entonces, digamos que la fecundación, como vemos, es una serie de eventos, ¿no? Que van a requerir, digamos, una concatenación de hechos, ¿no?
En el momento en que el espermatozoide, el esperma penetra en la zona pelúcida y entra en contacto con la membrana vitelina, se forma el segundo cuerpo polar. Y en el huevito aparecen ya con claridad el pronúcleo femenino y masculino. Entonces, la penetración de un espermatozoide, por si acaso, inhibe la entrada de los otros. Esto es muy importante, ¿no? En la especie humana. Muy bien. El día primero, post-fecundación. Mucho ojo con esto. La fecundación ocurre, ¿no?, después de la ovulación. La ovulación ocurre el día 14. Entonces, el día primero, después de la fecundación, inmediatamente después de que se ha producido la fecundación, el óvulo ya maduro se transforma en un cigoto. Este cigoto empieza a experimentar una serie de particiones, se va a convertir en blastómeras, y a esto se va a llamar blastocisto. ¿Por qué es importante el blastocisto? Porque el blastocisto es la etapa en la cual se produce la implantación. Entonces, digamos, el cigoto fecundado, después de su desarrollo inicial, va a llegar hasta el endometrio y va a ingresar al endometrio en estadio de blastocisto. La nueva célula inicia un proceso de multiplicación cada 12 horas. Es un proceso rápido, ¿no?, en el cual prácticamente empieza a crecer en forma, digamos, heredada, ¿no? Incluso antes de la implantación, ya nosotros podríamos determinar el sexo, ¿no?, porque ya se encuentran los 46 cromosomas del código genético. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no?, para lo que es el tema de la implantación y de la fecundación. Vemos acá en este esquema, ¿no?, cómo los espermatozoides intentan, ¿no?, ingresar, pero solamente hay uno que ha ingresado, que es este, ¿no? Entonces ha vencido la membrana, las barreras, y este ha ingresado. Entonces, digamos que es el bloqueo de la polispermia. Muy bien. Acá vemos una fotito, ¿no?, en la cual podemos ver cómo, ¿no?, las células de ese cigoto fecundado, ¿no?, empiezan a dividirse, a bipartisanarse, ¿no? Muy bien. Las células comienzan a diferenciarse y se forma un conglomerado celular de 12 a 16 células. A esto, ¿cómo se le conoce? Como mórula. La mórula es una etapa de la división de este cigoto fecundado, en el cual hay un número de 12 a 16 células. Un embrión puede alcanzar el útero en cualquier fase, a partir del momento en que ya tiene 32 células, hasta el estadio inicial de blastocisto, ¿no? Repito, el embrión puede alcanzar, ¿no?, el endometrio a partir del momento en que tiene ya 32 células aproximadamente, lo que se llama el estadio inicial del blastocisto. La forma como ingresa al útero es como blastocisto. Muy bien, entonces acá tenemos los resultados de la fecundación. ¿Qué implica la fecundación, ¿no?, en los humanos? Implica, en primer lugar, que se restablece la diploidía, es decir, el número diploide. Como ustedes ya conocen, ¿no?, el espermatozoide tenía 23 cromosomas, ¿no?, el ovocito 23. Entonces, al final se restablecen los 46 cromosomas, ¿no? Ya dependerá del espermatozoide, ¿no?, si es X o es Y, pero hay una restauración de la diploidía. Segundo aspecto importante que hay que mencionar como resultado de la fecundación: se forma una célula completa, es decir, de 46 cromosomas. Una parte será el aporte paterno, otro será el aporte materno. Entonces, formación de una célula completa. Miren, acá hay otro aspecto que es importante, ¿no? Ustedes han visto, ¿no?, los hermanos se parecen, pero no son iguales, ¿no? Entonces, y así es, porque hay una redistribución del material citoplasmático. Hay redistribución del material citoplasmático. Entonces, es un azar lo que ocurre, ¿no? ¿Qué genes van a ir dominantes por parte del padre, de la madre, ¿no?, en el nuevo producto? Es un azar, porque hay redistribución de ese material citoplasmático. Esta es, digamos, la parte excepcional del proceso de la fecundación. Entonces, el sexo genético ya está, digamos, determinado. El sexo cromosómico también, el sexo cromatínico. Y otro aspecto importante como resultado de la fecundación es el inicio de la segmentación o clivaje. Inicio de la segmentación o clivaje empieza cuando termina la fecundación. Y como mencionado en láminas previas, empieza en forma acelerada, ¿no? Entonces, son resultados de la fecundación. ¿Qué acontecimientos se presentan en la semana 1, post-fecundación? En primer lugar, tenemos la migración del huevo, que hemos mencionado. Otro aspecto que es importante es, miren, la migración tubárica. En esos primeros días, después de la fecundación, que como hemos mencionado, se realizan
mayormente en la porción ampular de la trompa de falopio, el embrioncito fecundado, ese cigotito fecundado, empieza a migrar. Es decir, de la porción ampular se va hacia lo que es la cavidad uterina. ¿Y para eso qué requiere? Requiere que la trompa uterina anatómicamente se encuentre indemne, ¿no? Y entonces acá tenemos una de las explicaciones de por qué se producen los embarazos ectópicos, sobre todo los tubáricos. Cuando la trompa uterina, por algunas lesiones, consecuencia a veces de esos infecciosos o procesos quirúrgicos, está alterada su anatomía, ese cigotito fecundado, ese embrioncito, no puede migrar hacia la cavidad endometrial. Y entonces anida ¿dónde? Anida en la trompa. Al anidar en la trompa se produce el embarazo ectópico tubárico. Entonces, la migración tubárica se presenta en esta primera semana y es uno de los acontecimientos importantes por medio del cual de la porción ampular de la trompa llega hasta la cavidad uterina, hacia el endometrio, el huevito fecundado, ¿no? Muy bien. El estadio inicial de Mórbula, le decíamos, ¿no? Y finalmente llega hacia el endometrio en estadio de blastocisto. Y es como blastocisto cuando empieza a hacer su proceso de implantación, que es lo que a continuación vamos a ver. El blastocisto, acuérdense. Muy bien. Entonces vemos ahora el tercer acontecimiento, ¿no? Entonces miren, hay mujeres que no pueden ovular, por diferentes causas. Lo van a ver en una clase especial, ¿no? De causas de anovulación. Hay mujeres que no pueden hacer un proceso de fecundación. ¿Por qué? De repente hay una parte de la madre o una parte vinculada al padre, ¿no? Entonces hay alteraciones en la fecundación, ¿no? Pero ahí no acaba el tema. De que hubiera ovulación y de que hubiera fecundación, no va a haber embarazo tal cual lo conocemos si es que no existe implantación adecuada. Entonces la implantación es otro proceso que es importantísimo para poder después evaluar, ¿no?, lo que conocemos como un feto maduro. La implantación es un periodo durante el cual ese huevito que se fecundó en el estado de blastocisto queda incorporado en el endometrio. Este es, digamos, importante. Dura en promedio unos 5 días, ¿no? Y hay varios procesos. Hay una desaparición de la membrana pelúcida, hay una fijación con una componente de implantación intersticial, hay una penetración y finalmente un cierre y desidualización. Entonces, estos son procesos que se presentan para, digamos, llevar adelante una implantación. Hay un control hormonal muy, digamos, presente a través de la hormona gonadotrofínica coriónica, participación de estrógenos, del AMP y del GMP cíclicos. ¿Qué teorías están vinculadas? Hay unas teorías vinculadas a la presencia de las citoquinas, ¿no?, que modificarían la proporción y distribución de las células hematopoyéticas en el útero. Pero miren, esta parte es importante. ¿Cuáles son los factores que se necesitan para una adecuada implantación? En primer lugar, una adecuada preparación del endometrio. Y ustedes se acuerdan de la lámina que se refería al ciclo menstrual, ¿no? Entonces, hay mujeres que no desarrollan una buena fase secretoria, que es la segunda fase, ¿no? Y por lo tanto el endometrio es delgado. Y ese endometrio delgado no va a ser propicio para una adecuada implantación. Entonces, la adecuada preparación del endometrio es un factor que va a influenciar en una adecuada implantación. Otro aspecto es la buena nutrición. Pacientes que tienen defectos nutricionales van a tener problemas para hacer una adecuada implantación. Ese es otro aspecto que es muy importante. Miren, el apoyo endocrino normal, es decir, la presencia de esas hormonas que hemos mencionado, ¿no?, que tienen que estar, digamos, presentes para que pueda haber una adecuada implantación, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se evalúa mucho también la presencia de la progesterona. La progesterona es muy importante porque hay una adecuada implantación. Antecedentes genéticos, una vascularidad uterina, ¿no? Entonces, la falta de enfermedades intrínsecas y defectos anatómicos. Por ejemplo, ¿qué ocurre si la paciente presenta una serie de miomas de repente? Hay miomas que pueden estar justo, puede ser de tipo submucoso, pueden ser de tipo intramural, que deforman la cavidad endometrial. Entonces, esos miomas, ¿no?, pueden alterar, ¿no?, la anatomía del útero y
pueden presentarse como un obstáculo para que se desarrolle una adecuada implantación. Y ahora también se está viendo mucho este último ítem que ven, respuestas inmunológicas normales. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que hay mujeres que presentan respuestas inmunológicas desproporcionadas. Entonces, en el embarazo tiene que haber cierta disminución de la respuesta inmunológica local para que pueda el embarazo tener una adecuada implantación. Entonces, cuando eso no ocurre, entonces una respuesta inmunológica normal puede producirse, digamos, alteraciones en la implantación. No solamente es el tema de la implantación, hay mujeres que también pueden presentar anticuerpos antiesperma, entonces con lo cual la fecundación misma estaría en compromiso, ¿no? Entonces, felizmente ahora todo esto tiene tratamiento, ¿no? Puede evaluarse primero y luego puede darse un tratamiento. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué se produce en el proceso de implantación en el día octavo y décimo? ¿Cómo va avanzando el proceso de implantación? El blastocisto, que está compuesto por una cantidad entre 50 y 60 células, ¿no? Al término de su estadio de blastocisto, puede llegar incluso a 99 células de trofoblasto y 8 células formadoras, que al final de la semana, este nuevo producto de la vida, de la concepción, ya tiene un diminuto corazón que late, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿no? Mencionar esto. La implantación depende del desarrollo precoz de las células trofoblásticas durante la fase de blástula. Esto es muy importante. El trofoblasto es el encargado de hacer ese proceso de nidación. Cuando el trofoblasto no está trabajando en forma adecuada, vamos a tener problemas serios de implantación. Son las células trofoblásticas las que van a, como dice, ser responsables de esta implantación. Estas células de trofoblasto digieren la zona pelúcida y permiten, miren, que el embrión se fije a la pared uterina, o sea, se fije al endometrio, ¿no? Básicamente no entran al endometrio per se, ¿no? Entran a la parte dual, esto es importante mencionarlo, ¿no? Pero este proceso está dependiendo del trofoblasto. Entonces, qué importantes son estas células, ¿no? Al inicio del proceso de implantación. Luego hay una serie de eventos, ¿no? Que van relacionándose, o mejor dicho, van presentándose en forma subsecuente, ¿no? Desaparición de la zona pelúcida, unión del blastocisto a la superficie del endometrio al sexto día aproximadamente, penetración del trofoblasto al endometrio. Hay una diferenciación que va a ocurrir entre lo que es el cito y in situ trofoblasto. Esto lo van a ver en la placenta. Hay aparición de las lagunas alrededor del trofoblasto, ¿no? Lo que va a ser el esbozo de la futura red lacunar, que va a ser a su vez la precursora de la futura circulación placentaria. Bien, hay una inclusión de blastocisto en la superficie del endometrio, sí, se forma, como decíamos, la red lacunar, y hay invasión de los sinusoides endometriales por este trofoblasto, miren, lo que va a ser un esbozo de lo que va a ser más adelante la circulación uteroplacentaria. Recubrimiento completo del blastocito epitelio endometrial, esto también es importante y puede haber, incluso en algunas pacientes, presentan un poquito de sangrado cuando hay ese cierre, esa desidualización final. Y hay una intensa reacción desidual a nivel del estroma, y esto se puede ver incluso también con una observación ecográfica, una intensa reacción desidual. Pero todavía no podemos observar ninguna estructura embrionaria por ecografía en este momento que nos encontramos, el desarrollo. Muy bien, miren, esta lámina es importante, porque en la primera semana es cuando el embrión es más sensible. Si su daño, va a ser difícil que se anide, ¿no? No va a ser nidación, ¿ya? Entre la semana segunda y la semana séptima es cuando existe mayor riesgo de efectos teratogénicos, por ser este el periodo organogénico. Es muy importante que las pacientes sepan de esto. La mayor parte de la paciente ha escuchado, pero cualquier exposición a riesgo entre la semana segunda y la semana séptima va a provocar riesgo de efectos teratogénicos. Y eso, ¿a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, a consumo de medicamentos, ¿no? Ingesta de medicamentos no permitidos, desconocimiento del embarazo, como decíamos en un momento, y la paciente ingiere algún medicamento, ¿no? Entonces, hay que explicar que este periodo de organogénesis es fundamental, porque aquello que no se forme en este periodo de organogénesis más adelante, no se va a formar, ¿ya? Es decir, prácticamente, si hay un defecto en el proceso de organogénesis, el feto va a tener agenesia, ¿no? O de repente un trastorno del desarrollo de ciertos órganos. Entonces, esto es muy importante. La semana 2 y la semana 7
entonces hay mayor riesgo de efectos teratogénicos. ¿Ya? Muy bien. Vemos en esta lámina, para repasar, el origen de los sistemas y de los aparatos. ¿Cuál es el origen de los sistemas y aparatos? Básicamente, ustedes saben que existen, lo han visto en el curso de embriología, ¿no? Existen tres hojas dérmicas, ¿no? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Entonces, el ectodermo, ustedes saben, de ahí se genera, ¿no? Que va a ser el futuro sistema nervioso, la epidermis y los anexos, el cristalino. Del endodermo, ¿qué derivan? El tubo digestivo, los anexos, el hígado, el páncreas, la tiroides, ¿no? Una parte del sistema genital también deriva del endodermo. El mesodermo, básicamente, ¿qué sistemas va a desarrollar más adelante? El sistema muscular, el sistema vascular, el sistema esquelético, el sistema urogenital, la dermis. Entonces, muy importante, ¿no? Eso lo han visto ya en el curso de embriología, pero estamos pasando. Muy bien. Y otro tema que es importante, les decía, es el aspecto inmunológico. Es cada vez más importante en la obstetricia moderna porque hemos llegado a encontrar respuestas a algunas etiologías de patologías que durante años no sabíamos por qué se estaban presentando en las pacientes a partir de aspectos inmunológicos. Entonces, la inmunología es importante, ¿no? Primero, señalar que tanto la mamá como el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. Miren, esto es importante. Repito, tanto la mamá como el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. El trofoblasto es el que se encarga de proteger al nuevo producto de la concepción de la vigilancia inmunológica materna, por tanto. ¿Ya? Entonces hay un antígeno histocompatibilidad que vamos a ver acá más adelante que protege al producto de la concepción de esta vigilancia inmunológica materna. El trofoblasto carece, miren, de los antígenos de histocompatibilidad clásicos, ¿no? El HLA1, el HLA2, carece. El trofoblasto presenta un nuevo tipo, el HLA de tipo G, y por lo tanto no se da ese rechazo inmunológico que debería presentarse, porque ustedes comprenderán que la inmunidad siempre rechaza toda aquella célula que tenga antígenos, ¿no? O que tenga características distintas a las células del cuerpo de la persona, de la mamá en este caso, ¿no? Entonces, este trofoblasto es el que presentaría esta propiedad de hacer una especie de ocultamiento, ¿no? Para evitar el rechazo inmunológico. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿no? Vemos, ¿no? Algunos aspectos de, resumiendo, ¿no? De repente, el lado materno, ¿no? A nivel sistémico, ¿no? La inmunidad celular es normal, por supuesto. A nivel local, sistema linfático uterino y la decida, el útero es un lugar inmunológicamente privilegiado. Hay una supresión inespecífica localizada con tolerancias y generación de células T supresoras. A nivel fetal, miren, otra característica importante, la placenta. ¿Qué pasa con la placenta? Ustedes ya saben, de repente van a repasar o vamos a estudiar en la clase de placenta. Hay una separación de las circulaciones maternas y fetales, con fuertes barreras locales. Es decir, la circulación, la sangre materna no tiene contra la sangre fetal. No debería tener. Y cuando la tiene, existen una serie de situaciones clínicas patológicas que pueden presentarse. Pero hay una separación de estas circulaciones. Otro aspecto que es importante es la falta de expresión del principal antígeno de histocompatibilidad de las células trofoblásticas, que hemos mencionado en la lámina anterior incluso. Hay una supresión local inespecífica a través de hormonas, proteínas específicas. Hay un efecto inmunoabsorbente de las proteínas y hormonas placentarias. Hay producción de anticuerpos enmascarados y bloqueantes. Hay elementos inmunosupresores humorales y celulares no identificados. Entonces, digamos que hay una serie de situaciones que van a permitir el embarazo tal cual lo conocemos. Y cuando estas situaciones no se presentan de la manera adecuada, ¿qué ocurre? Viene el aborto, ¿no? Uno de los riesgos es el aborto, otro riesgo es el parto pretérmino, ¿no? Incluso se postula que también la enfermedad hipertensiva de tipo preeclampsia estaría vinculada a respuestas inmunológicas. Hay una teoría que explica eso, lo van a ver en la clase de preeclampsia respectivamente. Muy bien, y continuamos con nuestra clase teórica, que es bastante amplia, pero tratamos de mencionar los aspectos más importantes. Ya saben ustedes, la bibliografía es siempre el Williams, ¿no? Es el libro de obstetricia, el libro de consulta de la especialidad más importante. Muy bien,
Ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico del embarazo. El diagnóstico del embarazo es también otro aspecto que es importante porque va a representar, digamos, un cambio en la vida de la paciente, en este caso de la mujer que consulta, ¿no? Incluso de su familia, ¿no? Entonces va a haber una repercusión, por eso que es muy importante hacer un buen diagnóstico del embarazo. Lo primero es que tenemos que repasar que el embarazo es un estado fisiológico, es decir, el embarazo no es patológico de por sí, que puede haber patologías en el embarazo correcto, pero el embarazo en sí es un estado fisiológico de la vida de la mujer. ¿Puede ser difícil de confirmar o negar durante el primer trimestre? Sí, puede ser difícil de confirmar o negar durante el primer trimestre. Entonces, por eso es que necesitamos una serie de herramientas, ¿no? En primer lugar, el diagnóstico puede ser clínico, sí. Puede ayudarse en el laboratorio también, pero también tiene que ayudarse en la ecografía, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. El diagnóstico puede ser clínico, correcto, pero también participa el laboratorio y también participa la ayuda ecográfica. Entonces, vamos a ir haciendo adquisiciones, ¿no?, al respecto. Otro aspecto que es importante en el embarazo es, lo van a ver también en una clase de fisiología materna, es que en el embarazo hay alteraciones endocrinológicas, fisiológicas y anatómicas que van a acompañar el embarazo y van a generar síntomas y signos que brindan evidencias de que existe el embarazo. Entonces vamos a repasar ahorita estas evidencias, ¿no?, de sospecha, evidencias de presunción, ¿no? Entonces, básicamente esto tiene su origen en cambios endocrinológicos, ¿no? Entonces, cambios fisiológicos y cambios anatómicos. Entonces, esto vamos a ir repasando uno por uno. En primer lugar, hablemos de las evidencias de sospecha de embarazo. Como su nombre lo indica, sospechamos que hay embarazo si hubiera la presencia de los siguientes síntomas. En primer lugar, las náuseas con vómitos o sin ellos, las famosas náuseas matutinas. Miren, pero ustedes me pueden decir, profesor, pero yo tengo una paciente que tenía náuseas y lo que ha tenido es un problema gástrico, de repente una gastritis, o de repente consumió o ingirió un alimento y le cayó mal. Perfecto, por eso es sospecha de embarazo, ¿no? Generalmente empiezan a presentarse a partir de la sexta semana del embarazo, ¿no? Otra, alteraciones en la micción, llámese la poliacuria. Pacientes van a miccionar en mayor número de veces por día. Y alguien me puede decir, profesor, y de repente mi paciente tiene una infección urinaria, ¿no? Entonces también puede presentarse alteración en la micción. Por eso es sospecha de embarazo. La fatiga es frecuente. Incluso a veces hay pacientes que han estado trabajando, haciendo sus actividades, y de pronto en un momento determinado se han fatigado. Casi, digamos, llamando la atención de sus compañeros de trabajo. La llevan a atenderse, diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorio, diagnóstico gráfico, embarazo. Sospecha a partir de una fatiga, ¿no? Pero alguien me puede decir, profesor, pero de repente la paciente ha hecho mucho ejercicio, de repente no tomó desayuno, de repente no ha dormido bien y por eso tiene fatiga. Bueno, hay varias causas, pueden dar fatiga, ¿no? De repente tiene un problema cardiovascular, un problema respiratorio, en fin, ¿no? Pero es, como dice, evidencia de sospecha de embarazo. Miren, otra, la percepción del movimiento fetal entre las 16 y 20 semanas. Es decir, la paciente percibe que algo se mueve en la parte baja de su abdomen. Pero mucho cuidado. Hay pacientes, ustedes saben, que han llevado salud mental, ¿no? Hay pacientes que creen que perciben movimientos fetales, ¿no? Y más, creen que están embarazadas. ¿Cómo se llama esa patología? La pseudociesis. Entonces, esto puede también presentarse. Entonces, por eso se llama sospecha, ¿no? Sospecha de embarazo. Muy bien. Signos presuntivos de embarazo. El cese de las menstruaciones, ¿no? Entonces, puede decir, no, profesor, la paciente viene refiriendo que no le viene la menstruación hace 2 meses. Perfecto. Muy bien. Una probabilidad, sospechamos embarazo, ¿no? Sí, sospechamos embarazo, pero también puede ser que tenga oligomenorrea. Profesor, no viene hace 4 meses su menstruación. Puede tener amenorrea. Las amenorreas pueden ser de primaria, pueden ser secundarias, ¿me entienden? ¿No? O sea, bueno, en fin, hay una clase especial de amenorrea, pero en fin, pero hay cese de las menstruaciones. ¿Mm?
Cambios anatómicos en las mamas. De repente siente que hay más volumen, ¿no? Que hay más peso, pero de repente ha subido de peso, ¿no? Ha tenido un cambio en todo el peso corporal, ¿no? Entonces, o hay cambios también a veces, digamos, vinculados a cambios de color de la mucosa vaginal, ¿no? El signo de Chadwick, ¿no? Una coloración media violácea, ¿no? De la mucosa vaginal, ¿no? Aumento de la pigmentación cutánea y desarrollo de estrías abdominales. Es sospecha, además, ¿no? Porque de repente la paciente tenía un peso mayor y luego ha bajado de peso y le han quedado algunas estrías de repente, ¿no? Entonces, miren, son aspectos que hay que tomar en cuenta. Es evidencia de sospecha de embarazo. Sospecha de embarazo. Muy bien. Y entonces, cuando hablamos ya de una evidencia probable? Una evidencia probable es cuando ya nosotros, ¿no? Digamos, examinamos a la paciente y hay un crecimiento del abdomen. Entonces, hacia las 12 semanas el útero ya debería palparse a través del abdomen. O sea, sale, ya van a ver en anatomía que el útero a partir de las 2 semanas se hace extrapélvico. Y yo me acuerdo de una paciente, una vez estábamos en sala de operaciones, ¿no? Hace años cuando yo todavía era residente y me acuerdo la paciente iba a ser operada, ¿no? Evaluada primero, luego operada por un mioma. Entonces, de pronto la paciente ya sabíamos que era un mioma gigante, ¿no? Pero la paciente está en sala de operaciones y la hacen la preparación preoperatoria y de pronto se pone en decúbito dorsal, ¿no? Y cuando van a hacer el lavado de la zona operatoria, tenía un abdomen como de una gestación de 8 meses. ¿Pero qué cosa era? Un mioma uterino gigante. O lo que se llama como un leiomioma uterino gigante. Entonces, un crecimiento del abdomen sí, con una tumoración. O también puede ser un quiste de ovario, ¿no? De un tamaño importante, que también pueda reportar un crecimiento del abdomen. Entonces, miren, por eso se llama acá evidencias probables. Hasta acá solamente estamos en probabilidad de embarazo. Probabilidad de embarazo. Luego tenemos cambios en la forma, el tamaño y la consistencia del útero, ¿no? El signo de Hegar, ¿no? De 6 a 8 semanas, ¿no? Hay cambios en la consistencia, el tamaño, la consistencia del útero, se torna blando, ¿no? El útero mismo, ¿no? Digamos, se torna blando. Entonces, pero hay pacientes que pueden tener otras patologías, ¿no? Llámese adenomiosis, en fin, ¿no? Que puede también tener, ¿no? Una vinculación. Entonces, son evidencias probables. Cambios anatómicos en el cuello uterino, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Consistencia, una consistencia blanda, ¿no? Puede haber ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que esto es solamente probabilidad, ¿no? Probabilidad de embarazo. Contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Hay pacientes que refieren, ¿no? Que les duele en forma rítmica, ¿no? Cada hora, cada 30 minutos, cada 2 horas, en fin, ¿no? Simulando lo que son las contracciones de Braxton Hicks, que son las contracciones fisiológicas de un útero gestante, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esto puede estar vinculado a un cólico, a un dolor, ¿no? En esa zona, ¿no? En fin, no necesariamente son contracciones de Braxton Hicks, pero es una probabilidad. El signo del peloteo, ¿no? Entonces, cuando la paciente está, digamos, en decúbito dorsal para posición para examen ginecológico, cuando se va a ver la parte del hipogastrio y se palpa una tumoración. Se puede mover del lado derecho hacia el lado izquierdo, se llama el peloteo. Pero digamos que, decíamos hace un momento, puede ser la presencia de miomas, puede ser la presencia de un quiste de ovario gigante, ¿no? Delineación física del feto, lo mismo, ¿no? Un mioma gigante, no puede simular que hay un feto, ¿no? Pues son evidencias probables, evidencias probables. Resultados positivos de los ensayos hormonales, o sea, la presencia de gonadotropina coriónica en orina y suero, el famoso pregnosticón. Entonces, la paciente puede ser que haya tenido un atraso menstrual y se fue a la farmacia, se compró un pregnosticón en orina, entonces al final de repente le sale positivo. Y puede ser falso positivo, ¿no? Porque no está embarazada. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tomamos en cuenta una fracción de la hormona gonadotrofínica coriónica para hacer más certero el diagnóstico, pero hasta el momento son evidencias probables. Entonces, miren cómo, ¿no? Una paciente puede venir con todas estas molestias, podemos encontrar en el examen clínico inicial, ¿no? El examen físico, podemos encontrar algunas alteraciones, algunas anomalías,
¿no? De la normalidad, y de pronto podemos pensar que está embarazada, pero así nomás le vamos a decir, señora, usted está embarazada. Y la paciente va a regresar a su casa, a su domicilio, y le va a decir, me vio el doctor, la doctora, y me ha dicho de que mi abdomen está grande, ¿no? Y que probablemente estoy embarazada, ¿no? Entonces, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero si le he dicho que está embarazada, ya, entonces ya digamos que se ha excedido un poco, ¿no? En las evidencias, ¿no? Es muy importante. Una paciente le dan la noticia que está embarazada, es un, digamos, es un cambio en su, digamos, un aspecto importantísimo en su vida, ¿no? ¿No? Entonces, la familia, todos no se ponen contentos, ¿no? Entonces, digamos que hay que estar muy seguros de lo que estamos diagnosticando cuando vamos a informarle a una paciente, ¿no? Si es que está embarazada o que no, o al revés, ¿no? Cuando no está embarazada, ¿no? Se imagina una paciente, ¿no? Va a la consulta y dice, no, tengo un atraso menstrual, ¿no? Hace 5 semanas, 6 semanas que no me viene la regla, ¿no? Entonces, de pronto decimos, no, señora, le hemos examinado y usted, su útero es de tamaño normal, ¿no? Y usted no tiene embarazo, no tiene. Entonces, la paciente tenía la ilusión de estar embarazada, regresa a su casa y no, y de repente no se va a poner triste, ¿no? Diciendo, yo pensé que está embarazada, ¿no? Entonces, miren, es muy importante, repito, una vez más, estar seguros, ¿no? Si va a haber diagnóstico, digamos, certero de embarazo. Entonces, hemos repasado evidencia de sospecha y ahora estamos viendo evidencias probables de embarazo, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Eh? Muy bien. Y entonces ahora entramos a lo que son los signos de certeza, ¿no? ¿Cuáles son los signos de certeza? ¿Cómo le decimos a una paciente, sabe qué, señora, después de haber escuchado en la anamnesis, después de haber eh, evaluado, después de haber examinado, podemos concluir que usted presenta un embarazo, ¿no? Miren, a partir de la identificación de la actividad cardíaca fetal, este es muy importante, es decir, una identificación de actividad cardíaca fetal, llámese por estetoscopio de PINAR, ¿no? 17 semanas, por estetoscopio de PINAR en promedio, ¿no? Puede diagnosticarse, ¿no? En las pacientes que son, digamos, delgadas, ¿no? Que no tienen obesidad, puede hacerse un poco más precoz, ¿no? Digamos que entre las 16 y 20 semanas podríamos escuchar el estetoscopio de PINAR, ¿no? El estetoscopio de PINAR es un instrumento que nos permite escuchar latidos cardíacos-fetales. Por Doppler, ¿no? O por el aparatito que se conoce como detector de latidos, ¿no? A partir de las 10 a 12 semanas podría ya escucharse la actividad cardíaca, ¿no? ¿Ya? Por ecografía desde las 5 semanas, ¿no? Entonces, este es importante que, digamos que por ecografía estamos viendo, ¿no? No solamente la actividad cardíaca, sino estamos viendo al embrión y estamos viendo, ¿no? Digamos, otros signos como, por ejemplo, la vesícula vitelina, pues estamos viendo, ¿no? Podemos medir la longitud del embrión, ¿no? Tomar las mediciones, etcétera, y sobre todo ver la actividad cardíaca. Entonces, a partir de las 5 semanas, por vía transvaginal, ¿no? Es lo más, digamos, pronto que podríamos, ¿no? Detectar esto, ¿no? Entonces ya es una certeza de embarazo, ¿no? Mucho ojo, en este inicial, obviamente, también, ¿no? Hay que ver, ¿no? Que tiene que estar, pues, intraútero, ¿no? Para que sea un embarazo que vaya a progresar, porque si está extrauterinamente, llámese en la trompa o el falopio, ¿no? En el ovario, estamos hablando de embarazo ectópico, ¿no? Tubárico o ovárico, respectivamente. Entonces, nótese que tiene que ser, obviamente, dentro de la cavidad uterina, ¿no? Para haber certeza un embarazo, y este embarazo que vaya a evolucionar en forma adecuada. Si no, si fuera lo contrario, es decir, si fuera en un sitio extrauterino, estamos también haciendo el diagnóstico de un embarazo, pero un embarazo ectópico, y que requiere, obviamente, una atención de alto riesgo, ¿no? Entonces, vamos a tener que retirar a la paciente, ¿no? En fin, entonces el signo de certeza entonces más importante es la identificación de la actividad cardíaca fetal. Entonces todo lo anterior que hemos mencionado, ¿no? Era sospecha o era probabilidad, ¿no? Entonces, lo cual no implica que esos signos o esos síntomas sean falsos, ¿no? Probablemente se presentan en la paciente, pero yo tengo que tener la suficiente, digamos, unidad clínica, ¿no? Y luego la ayuda ecográfica, o más adelante vamos a ver la ayuda de laboratorio, para poder explicar a la paciente, sí, señora, usted ha venido refiriendo, ¿no? Como decíamos, náuseas, vómitos, fatiga, ¿no?
¿no? Entonces, pero tenemos que hacerle todavía unas pruebas para poder confirmar, o sea, darle con certeza, ¿no? Digamos, la confirmación del embarazo. Entonces, miren, eso es muy importante, ¿no? Para poder evaluar a las pacientes. Muy bien, seguimos. Y entonces, luego vemos, ¿no? Que existe, ¿no? Otra evidencia de certeza que es la percepción de los movimientos fetales activos, pero ya en las láminas previas, cuando decíamos evidencias, ¿no? Digamos, decíamos, ¿no? Que era percibido por la paciente, pero acá no, acá es percibido por el examinador, es decir, por el profesional de la salud, ¿no? Que está atendiendo a la paciente, ¿no? Y entonces, a partir de las 20 semanas ya se puede percibir, ¿no? Conforme avanza el embarazo en edad gestacional, obviamente se va a percibir en forma más notoria los movimientos fetales, ¿no? Se ve como el abdomen de la gestante, digamos, presenta una serie de cambios, ¿no? En cuestión de segundos, ¿no? Entonces, esa es la percepción de movimientos fetales activos percibidos por un examinador, un profesional de la salud, ¿no? Generalmente a partir de las 20 semanas, ¿ya? Y para terminar con los signos de certeza, tenemos también el reconocimiento del embrión y feto en cualquier momento del embarazo por imágenes, por ecografía. Entonces, esto es muy importante. En la etapa embrionaria, nosotros, ¿no? Cuando es la ecografía, podemos, no solamente decíamos ver la actividad cardíaca, sino también se puede evaluar, ¿no? Las dimensiones del embrión, en algún caso ya la presencia de la vesícula vitelina, del saco gestacional, ¿no? Una serie de características ecográficas de la etapa embrionaria, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, ¿no? Darle una certeza ya de embarazo a la paciente. Como les dije al principio de la presentación, también existen pacientes que llegan a la consulta en distintas etapas. Por ejemplo, algunas llegan a los 4 meses, a los 5 meses, otras llegan a término. Ocurre todavía en algunos lugares de nuestro país, ¿no? Que no sabían que estaban embarazadas, bueno, aparentemente, entre comillas, y llegan al final del embarazo, ¿no? Por un dolor cólico abdominal, y cuando se va a realizar los exámenes correspondientes, están en trabajo parto. ¿Entiendes? Eso puede ocurrir. ¿Ya? Pero volviendo digamos, lo más regular es que, digamos, se pueda reconocer como embrión, ¿no? O como feto en las primeras semanas, y esto ecográficamente yo voy a tener una evidencia, ¿no? Mucho ojo con los embarazos múltiples, ¿no? Inicialmente, ¿no? Es muy importante en embarazo múltiple también hacer un reconocimiento del número de fetos al inicio del embarazo. Luego, más adelante, se va a hacer también, pero a veces puede haber dificultades, sobre todo en aquellos lugares donde el procedimiento de ecografía sea, digamos, no tan adecuado, ¿no? Entonces, dificultades propias del equipo, de las condiciones físicas del ambiente, en fin, ¿no? La experiencia del examinador, etcétera. Pero es muy importante hacer el reconocimiento, digamos, del feto o de los fetos, ¿no? Si es que hubiera, pues, de repente embarazo múltiple. ¿Ya? Entonces, repito, este es importante para tenerlo como signo de certeza de embarazo. ¿Mm? Muy bien, entonces hemos avanzado de esta manera para dar un tiempo también para que se puedan presentar, ¿no? Digamos, las preguntas, ¿no? Que puedan tener con respecto a lo que hemos estado conversando, ¿no? Entonces, vamos a dar un link más acá, porque al final la idea, ¿no? Es tratar de llevar adelante, ¿no? Un embarazo, ¿no? Y un producto de la gestación, una madre que termine esta experiencia del embarazo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dar paso a algunas preguntas que puedan tener ustedes en el auditorio, ¿no? Que puedan tener algunas preguntas, ¿no? A ver, acá tenemos, a ver, un mensaje, ¿no? Me escuchan, ¿verdad? Me escuchan, ¿no? Dice acá. Ay, lo borraste, se borró rápido. ¿Puedes repetir tu mensaje? ¿Me escuchan? Había una pregunta, me parece. A ver. Doctor, ¿se lo puedo leer? Porque creo que no puede verlo. El alumno Waldir le preguntó a partir de qué instante se denomina aborto, ¿desde la fecundación o es necesaria la implantación? Ya.
Bien, a ver, por definición el aborto, me escuchan, ¿verdad? ¿No? Por definición el aborto es una entidad en la cual patológica, ¿no? Por definición, es una expulsión de un producto de la concepción, ya que previamente estuvo implantado, mucho ojo con eso, y que se expulsa antes de las 22 semanas, es decir, si vamos a hablar en días, 21 semanas, 6 séptimos. ¿Ya? A eso se refiere aborto. Pero para que haya habido aborto, tiene que haber habido, pues, implantación. Como les decía en la parte de la presentación que hablaba de la ovulación, fecundación e implantación, hay muchas mujeres que a veces, habiendo ovulado, se presenta la fecundación, pero luego no existe la anidación. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes se han dado cuenta, todo ese proceso dura más o menos unos 14 días post fecundación. Entonces, al final viene el día 28, digamos, de su regla, ¿ya? 28. Entonces, debía haber terminado ya el proceso de implantación. Entonces, se atrasa un día, 2 días que no viene, y entonces la paciente que deseaba el embarazo dice, ya, hay una gran posibilidad, ¿no? Dice, ¿no? Que pueda haber embarazo, y de pronto a los 2 días más viene la menstruación. Entonces no hubo pues digamos, necesariamente una implantación adecuada, ¿no? Entonces se viene con la menstruación, probablemente ahí va el producto de la concepción. Entonces cuando la clase de hemorragias del primer trimestre, la clase de aborto, porque el capítulo donde se toca el aborto es hemorragias de la primera mitad del embarazo o del primer trimestre, entonces ustedes se van a dar cuenta ahí que mayormente, digamos, a partir de un 40-50% de probabilidades, las pacientes en su vida presentan abortos que se llaman subclínicos. ¿Qué se llama subclínico? Significa que no se han dado cuenta que era un aborto necesariamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Probablemente fracasó la implantación y se vino la menstruación, ¿no? Digamos, regularizando ese ciclo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, otra pregunta, otro comentario de repente. A ver, dice, buenas tardes. ¿En qué semana se interrumpe el embarazo ectópico? Ya, muy bien. A ver, vamos dando respuesta y vamos integrando algunos conceptos, ¿no? El embarazo ectópico es un embarazo que se presenta fuera de la cavidad uterina, llámese fuera de la parte, digamos, de la parte del útero que es el endometrio. Entonces, el embarazo ectópico puede ser tubárico mayormente, como lo van a ver en la clase respectiva. También se toca en el capítulo o la clase de hemorragias de la primera mitad del embarazo o hemorragias del primer trimestre, que lo van más adelante. Ese embarazo, digamos, ectópico, tiene en la clasificación tiene varios subtipos, ¿no? El más frecuente es el embarazo ectópico tubárico, es decir, aquel que se implanta en la trompa uterina del falopio. Pero también puede haber un embarazo ectópico ovárico, puede haber un embarazo ectópico cervical, que está abajo en la parte del cuello uterino. Puede haber un embarazo ectópico abdominal. Se implanta a veces, describe la literatura, que se implanta en el epiplón o en el hígado, miren. Entonces, o en el mesointestinal, incluso hay unos reportes en la literatura. Entonces, digamos que decir a partir de qué semana se interrumpe el embarazo ectópico va a variar de acuerdo a dónde se haya ubicado el embarazo. Pero por término general, podemos referir que toda paciente que tenga diagnóstico de embarazo ectópico debería ya ser referida. Y es lo que les interesa a ustedes, porque ustedes primero van a ser médicos generales. Entonces, van a trabajar con pacientes en el primer nivel de atención, en el SERUMS. Entonces, tienen que referir a esa paciente. ¿Para qué? Para que sea, digamos, mandada por el hospital referencial. Y ahí vamos a responder a la pregunta. Los embarazos ectópicos, por ejemplo, los tubáricos, ¿no? Tratamos de hacer el diagnóstico lo más precozmente posible, porque si es un diagnóstico precoz, les cuento que puede incluso hacerse un tratamiento médico conservador de la trompa, es decir, la trompa podría preservarse, podría, apunten bien ese condicional, podría preservarse la trompa, haciendo un diagnóstico precoz, o sea, temprano, ¿ya? Entonces estamos hablando, pues, de, qué sé yo, pues 6 semanas, ¿no? 6 semanas, 7 antes de las... Porque si el embarazo sigue avanzando, y por ejemplo, en una trompa uterina de falopio, el embarazo ectópico podría llegar incluso hasta cerca de las 10 semanas, 11 semanas, ¿no? Pero, y luego se va a reventar la trompa, porque la trompa no va a
poder soportar el crecimiento de ese trofoblasto que va horadando, que hemos dicho, ¿no? Y revienta la trompa y se convierte en un embarazo ectópico complicado, y entonces la paciente entra en hemoperitoneo, en choque hipovolémico, puede haber riesgo de muerte materna. Entonces, la respuesta a la pregunta sería, ¿de qué momento debería interrumpirse el embarazo ectópico? Primero aclarando que lo van a ver en la clase especial, ¿no?, de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, pero deberíamos hacer el diagnóstico lo más precozmente posible. ¿Para qué? En algunos casos van a ser, les cuento, tributarios de tratamiento médico. ¿Con qué medicamento? Les adelanto, a ver, porque ustedes, para que vayan repasando, ahora que están de repente, tienen un poco más disponibilidad de tiempo. Con metotrexate, con eso podría tratarse médicamente el embarazo ectópico y ya no llegaría hasta la necesidad quirúrgica. Y podría, en algunos casos podría preservarse la trompa uterina. ¿Qué tal? ¿Ya? Más o menos. A ver, pregunta, a ver. Comentario de repente, ¿no? A ver, dice ahí, a ver, Brian dice, ¿en qué semana de la gestación se podría ver un efecto teratogénico? Ahí me faltó. A ver, ¿alguien me está ayudando por ahí? Leila, de repente, te va a ir a Sí, parar. ¿Alguien me está ayudando por dice ahí? en qué semana de la gestación se podría ver un efecto teratogénico a través de la ecografía. Ya, bien. A ver, para comenzar, hemos dicho en la presentación que los efectos teratogénicos, reforzando algunos detalles. Los efectos teratogénicos se presentan mayormente, si se presentara en la primera semana post-fecundación, entonces va a estar en migración tubárica. Dependiendo del efecto teratogénico, lo más probable es que no haya nidación, que no haya implantación. Pero si se presentara entre la segunda y la séptima semana del periodo embrionario, ¿qué va a ocurrir? Se va a presentar este defecto congénito, efecto teratogénico. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda a nosotros es hacer lo que se llama la ecografía, ¿no?, que se recomienda entre las 11 y 14 semanas. Una ecografía, digamos, especializada, en la cual se va buscando ciertos marcadores de alteraciones, ¿no? Básicamente cromosomopatías, pero también pueden evaluarse algunos marcadores ecográficos que podrían darme indicios de una probable malformación. Mucho ojo con esto. O sea, al final les cuento que muchas veces estos defectos, cuando no son tan groseros, tan marcados, se terminan haciendo diagnóstico al nacimiento. ¿Ya? Cuando son obviamente muy groseros o muy marcados, incluso o pueden llevar a un óbito fetal, que es suerte fetal intrauterina y una consecuente posterior expulsión, incluso del producto, ¿no? Puede terminar en aborto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, entre las 11 y las 14 semanas se hace esa ecografía, digamos, mandatoria del primer trimestre, lo cual no quita que inicialmente podamos evaluar, ¿no? De repente, ¿no? Se me ocurre si si la exposición al agente teratogénico se ha presentado a la 8ª semana, se le puede hacer un control ecográfico, ¿no? Y se puede evaluar viabilidad, vitalidad, actividad cardíaca, ¿entienden? Eso podría darnos unas pruebas, digamos, al respecto, ¿ya? Muy bien, otra pregunta, otro comentario. A ver, acá hay uno. ¿Con cuánto tiempo como mínimo se recomienda el uso del ácido fólico como prevención? Ya, ahí conseguirle. Miren, básicamente el ácido fólico debería recomendarse idealmente entre 3 a 6 meses antes del embarazo futuro, ¿ya? Pero hay pacientes que a veces nos preguntan, ¿no? Doctor, me acaban de hacer la prueba, la ecografía y estoy embarazada. ¿Desde cuándo puede tomar? Desde ese momento debería tomar, ¿me entienden, no? Son probabilidades de riesgo. ¿Quién nos dice que esa paciente, de repente, a pesar de no haber tomado suplementación con ácido fólico, de repente ella consumía algunos alimentos, ¿no?, que tienen ácido fólico? Entonces, digamos que eso le puede haber ayudado. Pero si me preguntan, idealmente, ¿desde cuándo? Se recomienda 3 meses a 6 meses antes del futuro embarazo, suplementarse con ácido fólico. Las probabilidades a lo mínimo posible, porque tampoco debe quedar claro que el consumo del ácido fólico va a evitar una malformación, ¿no?, del sistema neurológico, del tubo neural, al 100%. Siempre se disminuye al mínimo las probabilidades con ese consumo. Bien. Otra pregunta, comentario. En general, mientras van haciendo, pensando de repente una pregunta, en general
siempre deberíamos recomendar a las pacientes, ¿no?, que vigilen bien, controlen bien, chequen bien sus periodos menstruales, que hagan esta evaluación preconcepcional que les he mencionado, que ya está, digamos, cada vez eh, haciéndose, buscándose, ¿no?, en los sistemas de salud de nuestro país, ¿no? Que hace unos años, ¿no?, no se le prestaba tanta importancia, pero que es muy importante. Es como cuando ustedes van a hacer un viaje de repente, ¿no? ¿Qué planificaban dónde se iban a hospedar, cómo iban a llegar, cuándo iban a regresar, cómo es el clima, cómo es qué iban a comer, ¿no? Mejor entender, ¿no? Cuál era su tour, ¿no? Su periplo, ¿no? Es igual. Cuando una mujer, digamos, con su pareja, han tomado la decisión de embarazarse, no deben pues esperar a que ya el embarazo se haya producido, ¿no? Sino, por ejemplo, planificar, ¿no? El siguiente año va a haber un embarazo en esta familia, digamos, ¿no? Y entonces empezar a prepararse para eso, ¿no? Entonces, y en esa perspectiva, obviamente, tomar su ácido fólico. ¿Cuál es la cantidad promedio de kilocalorías? No lo leí muy bien, pero básicamente creo que se refiere a la cantidad de alimentos que debería tener una paciente como consumo. Por regla general, digamos que la parte de la alimentación en kilocalorías, etcétera, eso básicamente lo trabajamos conjuntamente con nutrición. A lo que nosotros nos dedicamos es en la primera consulta prenatal, en la consulta preconcepcional, sí, tratar de hacerle dos mediciones, lo que ustedes ya conocen, ¿no? El peso y la talla. Y con eso tratamos de evaluar el índice de masa corporal. Y si le encontramos a la paciente con alteraciones, ¿no?, llámese hacia lo menor o hacia lo mayor, tratamos de, digamos, derivarla al consultorio de nutrición para que puedan recibir un ajuste, ¿no?, de ese índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque si se va a presentar un embarazo en los meses siguientes, ¿no?, es importante que esté dentro de un índice de masa corporal adecuado. Les dije que tanto lo menor, ¿no?, baja de peso, delgadez extrema, como hacia la parte otra extrema, lo mayor, obesidad, sobrepeso, van a ser factores de riesgo, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero ya lo de la obesidad lo entendemos, profesor, porque la obesidad pues implica, ¿no?, riesgo, ya ha dicho usted, de enfermedad hipertensiva, de preeclampsia, riesgo de diabetes gestacional, en fin, ¿no? Una serie de aspectos, ¿no? Pero lo otro también es importante, o sea, la delgadez extrema también es importante, ¿no?, porque puede llevar a alteraciones en el crecimiento del feto. Entonces, eso es lo que hacemos generalmente, ¿no? Otro comentario, pregunta, acá hay otro. En todo caso, ¿cuántos kilos debería ganar una mujer embarazada? Ah, ya, está mejor ahí. ¿Cuántos kilos debe ganar? En promedio, la paciente debe ganar entre 8 a 12 kilos en el embarazo, ¿ya? Esto lo van a ver también, por si acaso, en una clase que es de atención prenatal o control prenatal. Pero lo recomendamos en promedio, entre 8 a 12 kilos en promedio para una gestante. 8 a 12 kilos a partir del peso inicial. Obviamente, el peso inicial es el peso que le tomamos en el momento de la consulta, ¿no?, respectiva, ¿no? Entonces, inicial. Entonces, de ahí puede ganar entre 8 a 12 kilos. ¿Ya? Ganar menos implica un riesgo porque puede haber, ¿no?, fetos, ¿no?, que alteraciones en su crecimiento, y ganar más ya lo que hemos mencionado, ¿no?, los riesgos, ¿no?, diabetes, ¿no?, básicamente preeclampsia, ¿no? Entonces, macrosomía fetal, ¿no? Y eso es un tema que a veces en nuestro cotidiano trabajo no se da mucha importancia, ¿no?, en el primer nivel de atención, ¿no? Y entonces, digamos, pacientes que llegan al tercer nivel de atención, señora, ¿cuánto sube peso? 15 kilos, 20 kilos, ¿no? Entonces, eso está mal, ¿no? Digamos que no ha sido un buen control prenatal, ¿no? Muy bien, otro comentario, pregunta, aporte de repente, ¿no? Bibliografía, allá vino. Usted mencionó la parte inmunológica del embarazo respecto al indígena, ¿por qué dice de enfermedades reumatológicas? No te copié bien la última parte, pero bueno, a ver, si lo puedes volver a colocar la pregunta, perfecto, pero básicamente intentaré dar un comentario al respecto, ¿no? Las enfermedades reumatológicas en el embarazo, por ejemplo, lupus, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿no? Son enfermedades que, digamos, sobre todo el lupus, ¿no? Son enfermedades que se pueden presentar con una embarazada.
Y no sé si esa clase teórica está considerada, pero, o un seminario, quizás de repente está en seminario, pero el lupus, por ejemplo, en el embarazo puede provocar algunos riesgos importantes para la salud de la paciente como de los productos. Yo, por ejemplo, una vez estaba haciendo una presentación, ¿no? Y de pronto en el auditorio había una paciente, me acuerdo, que tenía lupus. Y entonces me dice, profesor, ¿no? De eso que usted ha mencionado, ¿no? Yo he vivido eso, me decía. Yo he tenido 5 o 6 embarazos, no me acuerdo ahorita con precisión, pero solamente tengo una hija viva. Todos los demás embarazos fueron en aborto. Y esa hija viva encima fue prematura. Eso es lo que muchas veces tiene como riesgo el lupus durante el embarazo, ¿no? Entonces, digamos que en la consulta preconcepcional, ¿cuál sería nuestra idea? Tratar de encontrar ese antecedente médico, ¿no? Y tratar de explicar a la paciente que el embarazo, si es que va a haber embarazo, es de alto riesgo o va a ser de alto riesgo. Ahora, si la paciente me dice que ya pues tuvo 2 hijos o un hijo, entonces ya de repente el consejo iría para un servicio de planificación familiar para que de repente no intente un nuevo embarazo, porque en cada embarazo va a haber un riesgo no solo para el feto, con ese resultado perinatal adverso que les decía, sino también para la misma paciente. Las que estas pacientes con lupus tienen que hacer preeclampsia sobreagregada, o sea, mejor dicho, la preeclampsia ingresa en su transcurrir del embarazo. La hipertensión, entonces el daño renal. Entonces muchas de estas pacientes, después de ese embarazo, que de repente no lo planificaron, ¿no? Sus riñones, su salud queda más comprometida. Entonces, para eso es importante esta charla, perdón, esta consulta preconcepcional, es muy importante, ¿no? Bien, otro comentario, pregunta, ¿no? Todavía tenemos unos minutos. Acá dice, ¿de qué manera el embarazo ectópico abdominal puede llegar a término? Ah, ya, bueno, el embarazo ectópico abdominal es algo que personalmente yo no lo he llegado a ver acá en Perú, pero sí se describe en la literatura, ¿no? Entonces, quizás en otro hospital, ¿no? También se puede haber visto, ¿no? Pero digamos que no es muy frecuente, es poco frecuente. Entonces, puede llegar no quizás a término, en la literatura, en el Williams, si ustedes revisan Williams, van a darse cuenta que se reportan casos de embarazo ectópico abdominal. Algunos de ellos, por ejemplo, se han implantado en el epíplomo, ¿no? Otros se han implantado en el hígado, se dice, pero digamos que es lo menos frecuente, pero llegar a término per se no es tan posible, tan frecuente. Lo que sí podría llegar a una edad gestacional viable, quizás. A ver, los antihistamínicos están cuidados durante el primer trimestre de la gestación. A ver, depende qué antihistamínico. Ya llevó farmacología, hay varias generaciones de antihistamínicos, ¿no? Por ejemplo, la primera generación de antihistamínicos que surgió, ¿se acuerdan ustedes? La clorfeniramina, ¿no? El clorallergan, ¿no es cierto? Alguna guía de control. Ya, a un ratito voy contestándola, pero voy a apuntar tu pregunta. Alguna guía de control, voy a apuntarla acá y después la voy a dar respuesta. Estaba respondiendo sobre los antihistamínicos, ¿no? Los antihistamínicos, ¿no? La primera generación de antihistamínicos, la familia de la clorfeniramina, ¿no? Clorallergan, ¿no? Entonces, digamos que se tienen efectos más que teratogénicos per se directos, son efectos secundarios, ¿no? Porque y atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden provocar, ¿no? Trastorno de somnolencia, ¿no? ¿Ya? De preferencia, si hay una paciente que tuviera, ¿no? Una necesidad de usar antihistamínicos, digamos que no sería necesariamente la primera opción de medicación para estas pacientes, ¿no? Recuerden que en ese primer trimestre y sobre todo en ese periodo de organogénesis, mientras menos medicamentos se den, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Ya? Mucho mejor. Ahora, si hablamos de otros antihistamínicos tipo loratadina, ¿no? Cetirizina, etcétera, otro de segunda generación quizás para arriba, digamos que lo mismo, ¿no? Tratar de no administrar en el primer trimestre, o sea, en el periodo de organogénesis, bajo riesgo-beneficio, ¿no? Generalmente las pacientes pues preguntan, ¿no? Generalmente antihistamínicos cuando están con rinitis, cuando están con, digamos, con un trastorno de la vía respiratoria alta, ¿no? Tratar de dar alternativas, digamos, no medicamentosas en un primer momento, ¿no? Entonces, ya bajo beneficios se podría, pero no se recomienda, repito, en el primer trimestre
se debe intentar no dar medicación, salvo que sea estrictamente necesario. Muy bien. Y algo le llegué a copiar una pregunta sobre las guías, ¿no? Sobre control prenatal. Y les cuento que el Ministerio de Salud, el MINSA, ¿no? Y esto también, por si acaso, se los va a recomendar. Yo he hablado de la evaluación preconcepcional, que es la evaluación que se debe hacer antes del embarazo. Pero hay una clase especial, ¿no? Que creo que la va a hacer un profesor, ¿no? Colega nuestro del hospital, que va a hablar sobre el control prenatal. Él probablemente les va a dar su bibliografía, pero para que vayan leyendo, ¿no? El Ministerio de Salud, ¿no? Ha publicado, ¿no? Las normas técnicas de atención del embarazo de la gestante, ¿no? En el salud también hay una directiva, ¿no? La directiva 001, parece, ¿no? Sobre atención, control de las gestantes, ¿no? Del embarazo, control, cómo debe hacer los controles, con qué periodicidad, digamos, cuáles son los exámenes auxiliares que se le debe pedir a una paciente, los exámenes ecográficos se le debe pedir a una paciente de acuerdo a las semanas de gestación. Entonces, todo eso está normado. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las pacientes, por distintos motivos, no acuden a las consultas prenatales. O los atletas también pueden tener de repente. A ver, el metronidazol, el primer trimestre del embarazo, ya, hay una pregunta. Digamos que ese medicamento, que es un medicamento, digamos, antiparasitario, no debería usarse en el primer trimestre, de preferencia, por vía oral, no debería usarse. Podría usarse de repente, ¿no? Quizás a partir del segundo trimestre, sobre todo hay algunas pacientes que pueden tener algún tipo de patología vulvovaginal, ¿no? Llámese infecciosa, ¿no? Y podría utilizarse, ¿no? Pero en el primer trimestre no se recomienda utilizar medicamentos, ¿ya? Eso deben tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque es la etapa de la organogénesis. Entonces, cualquier sustancia extraña puede provocar reacciones y puede provocar interacciones y puede provocar anomalías, ¿ya? Siguiente. A ver, otra pregunta más. Estamos todavía con unos minutitos, ¿no? Hemos avanzado. ¿Cómo podemos controlar las náuseas y vómitos de una paciente embarazada? Ahí está. Bueno, a ver, entonces repasamos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué cosas son las náuseas y los vómitos? Las náuseas, hemos dicho que puede haber en un instante, al principio, náuseas, ¿no? En el primer trimestre. ¿Con vómito o sin vómito? Perfecto. Si no tienen vómito, es una sensación fastidiosa, ¿no? Cualquiera de repente los que estamos compartiendo esta presentación ha tenido náuseas en algún momento, es una sensación incómoda, ¿no? Pero en el caso que no lleguen al vómito, digamos, estamos bien. Ya si llega al vómito, ya hablamos de una entidad clínica patológica en el embarazo, que se llama hiperemesis gravídica, que va a ser motivo también de una clase especial. Y la hiperemesis gravídica tiene también sus grados, ¿me entienden? ¿No? Desde grados leves hasta grados severos. Y entonces, muchas veces hay que dar medicamentos. Hay que dar medicamentos. Entonces, ya entró una pregunta más, la estoy tomando para contestarla, ¿ya? La del aborto. Pero primero voy a terminar con las náuseas y vómitos. Entonces, hay un medicamento que se utiliza cuando ya las náuseas y vómitos ya no se pueden controlar mucho, que es el dimenhidrinato. El dimenhidrinato es un antiemético, ¿no? Que es utilizado, pues, cuando ya la paciente ya no puede tolerar, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Las náuseas y vómitos están provocando un cuadro ya patológico, que se llama hiperemesis gravídica. Y eso está comprometiendo la salud materna, ¿me entienden? ¿No? Porque está provocando primero deshidratación y luego riesgo de desnutrición. Y entonces ahí se tiene que intervenir con un medicamento. Pero en caso contrario, si solamente hay náuseas matutinas, mejor no. Debería hasta cierto punto manejarse la situación. A veces también hay un fondo psicológico y entonces conversando con el proveedor de salud, con aquel profesional de la salud que está haciendo el control prenatal, a veces también existe, ¿no? Hay cargas emocionales en la hiperemesis, ¿me entienden, no? Hay a veces ansiedad, hay estrés, digamos, hay entornos familiares, ¿me entienden? Entonces eso tiene que manejarse. Entonces no piensen, miren, les voy a dar un consejo. La salud no es solamente el lado físico, también está el lado psicológico y está el aspecto social. ¿Entienden? Entonces, digamos que hay que evaluar todos esos factores. Claro, usted me dirá, profesor, pero no tomo salud, no voy a ser psicólogo, no voy a ser asistente social. Sí, pero hay que trabajar en equipo. Acostúmbrese a trabajar en equipo. Siempre va a funcionar, les puedo asegurar. Porque nosotros no vamos a poder hacerlo todo, pero
hay otras partes otros actores del equipo de salud multidisciplinario que les van a apoyar. Entonces, probablemente, manejándolo de esa manera, no sea necesaria la medicación. Y si ya se necesita medicación, lo van a ver en su clase de hiperemesis gravídica, el dimedrinato, no puedo dar nombre comercial, pero el dimedrinato es el medicamento, ¿no?, que utilizamos cuando ya las náuseas y vómitos se hacen, digamos, ya incoercibles, ¿no? Y hay otras estrategias de manejo también, que lo van a ver en esa clase. Muy bien, acá me dice cuál es la primera causa de aborto, ¿no? Mayormente. Es una clase especial van a tener de aborto, pero les puedo decir un comentario, ¿no? El aborto, como les decía en su momento, su momento en la presentación, el aborto tiene muchas veces, están vinculados pues a defectos propios, intrínsecos del producto de la gestación. Entonces, algunos de ellos terminan siendo súbicos, es decir, que no se van a ni siquiera diagnosticar como aborto per se. Entonces, digamos que están vinculados, ¿no?, a problemas, ¿no?, cromosómicos, están vinculados a problemas de la implantación, motivados ¿por qué? Por lo que hemos mencionado en una lámina. ¿Se acuerdan? En una lámina, ¿no?, hay inadecuada preparación del endometrio, hay insuficiente apoyo hormonal, ¿no?, sobre todo de una hormona que es la progesterona, ¿no? Entonces, hay una insuficiencia del cuerpo lúteo que deviene en una falta de progesterona. Entonces, y hay temas inmunológicos. Entonces, todo eso va a llevar a la posibilidad de un aborto. Pero la primera causa o la primera posibilidad está vinculada a la selección natural, ¿no? Es decir, a defectos propios intrínsecos del producto, ¿no? Muy bien. Quedan todavía unos minutitos, ¿no? No sé si hay una pregunta, ¿no? Da gusto, en verdad, que participen, que hagan preguntas, ¿no? Porque en verdad nunca terminamos de aprender, siempre, nuestra carrera es así, siempre seguimos, ¿no? Repasando, revisando, ¿no? Y las experiencias clínicas de pacientes, de manejos que se han llevado, que han tenido éxito, ¿no? Entonces van haciendo, ¿no?, que tengamos siempre más, más armas, ¿no? Cuando ustedes estén, por ejemplo, en el CERUMS, ¿no? O sea, ustedes van a estar a cargo de la paciente, del centro de salud. En el internado ya van a participar bastante. Entonces, mientras más hayan leído, mientras más hayan visto, mientras más experiencias hayan tenido, ¿no?, digamos, a través de sus profesores, facilitadores, van a tener más posibilidades para poder dar una buena respuesta a las pacientes, ¿no? Y el paciente siempre espera de nosotros respuestas adecuadas, ¿no?, oportunas, ¿no? Entonces siempre es importante, ¿no?, como dicen, ¿no?, estar en eso. Muy bien. A ver, ¿de la delegada está por ahí o no? A ver. Sí, doctor. Sí, Belén, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Muy bien, entonces creo que estamos ya llegando al término de la sesión. Los felicito, ¿no?, por estar participando, por adecuarse, como dijo la señora Frida González, ¿no?, a estas nuevas circunstancias, ¿no? Siempre hay que, a pesar de las adversidades, hay que seguir, como dicen, ¿no?, perseverando, ¿no?, y cumpliendo. Creo que si no hubiera más preguntas, Belén, de repente, o tú de repente has visto por ahí alguna pregunta que se me ha escapado. No, no, doctor, ha contestado usted todas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes y creo que nos vemos en una siguiente clase más adelante. Muy buenas tardes. Ya, doctor, hasta luego.